Hola amigos, tengo este videíto para ustedes, para compartirles con una palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control y el dominio ahora de este video, para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, estés sobrando en la vida de cada persona que va a estar viendo este video y escuchando y creyendo que es tu palabra, Dios. Toma el control, dominio ahora de todo, de esta palabra, tocando la vida a las personas que van a escuchar tu palabra, Padre, en nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, que estés trayendo revelación, sabiduría de lo alto y entendimiento. Pongo en tus manos tu palabra, Padre, en nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, ¿qué es un evangélico? ¿Y qué es un evangélico? Un evangélico es quien cree y lo practica el evangelio. Ahora, ¿dónde comenzó el evangelio? ¿Y quién lo comenzó? El evangelio comenzó en Galilea, en la nación de Israel. En Mateo capítulo 4, el 15, habla que donde Jesús principia su ministerio, donde comenzó su ministerio Jesús, luego que nació en Nazaret, él fue a vivir en la región, en el poblado de Capernaum, que es una ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. En el versículo 15 dice de Mateo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. En ese lugar Jesús empezó a predicar la palabra, el evangelio. En el versículo 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. El evangelio, según Jesús, es luz para los que están en tinieblas. Tinieblas significa el que no tiene el conocimiento sobre Dios, sobre la verdad de Dios. Es como que no tiene conocimiento, no conoce las escrituras, el que no comprende las escrituras, lo que Dios quiere hacernos conocer. ¿Quiénes lo pueden conocer? Todos podemos llegar a conocer los planes de Dios que tiene sobre cada persona, cada ser humano. Entonces, ahora, en el versículo 23 vemos que Jesús comenzó el Evangelio. Leemos el versículo 23 de Mateo, siempre del capítulo 4. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicando el evangelio. Entonces, Jesús en ese lugar, en la sinagoga de ellos, está hablando de los judíos. Las sinagogas eran los templos de los judíos. Ahí él empezó
para sanar toda enfermedad y dolencia. En las sinagogas, en aquellos tiempos, durante las reuniones, generalmente se hacía los días sábados, el dirigente de ese lugar podía invitar a algunos de los presentes para comentar o explicar las escrituras. Lo que ocurría en ese lugar, cualquier asistente podía tomar las escrituras, que eran en rollos, unos papiros. Entonces podían explicar las escrituras. En ese lugar un día Jesús fue y explicó las escrituras. Y empezó a participar. De acuerdo a las escrituras, él daba enseñanzas, o sea, era un maestro de la ley. Enseñaba las escrituras a la manera de Dios y para que pudieran conocer la verdad. En el capítulo 24 de Mateo, el versículo 14, Jesús profetizó lo que iba a pasar en aquellos tiempos, y dijo Jesús así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto un día ocurrió, Jesús lo dijo, y eso ocurrió en todos los tiempos hasta ahora, y va a seguir ocurriendo hasta que vendrá el fin, o sea, cuando se termine el evangelio, dijo Jesús. ¿Cuándo se va a terminar el evangelio? Eso es motivo de otra explicación más profundamente, pero resumiendo esto, el fin es el día que Dios va a tomar la decisión de decir, bueno, que hasta acá no va a ser el fin del mundo como muchos creemos o creen, que el fin del mundo, o el fin, no digo fin del mundo, me equivoqué, el final de las cosas, porque el mundo no se va a terminar, va a seguir. El evangelio se va a terminar cuando va a venir Jesucristo a llamarnos para irnos con Él. De eso está hablando. Mientras tanto, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y esto pasó en todo el mundo. Conocen a Jesús. Y esto está ocurriendo hoy en día. Ahora, el que no lo quiera creer es otro motivo, pero en todo el mundo hay alguien que está predicando sobre Jesucristo. Bien, entonces, en ese tiempo ocurrió algo. Jesús no inició su ministerio en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo central de las sinagogas, de lo que hoy se conoce la religión judía. Comenzó Jesús a predicar públicamente en Capernaum, en ese lugar, o sea, tierra de paganos. A los que no creían en al Dios, el Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra. O sea, su primera predicación fue en un lugar de densas tinieblas. Lo acabamos de leer en el versículo 15, 16. Entonces, para que resplandeciera la luz de Jesús. Eso ocurrió en aquellos tiempos. Hoy en día ocurre igual. En todos los tiempos ocurrió igual. El evangelio es predicado ¿para qué? Para que las personas conozcan la verdad y tengan que les resplandezca la luz, para que no anden en tinieblas, en desconocimiento, ignorando la verdad de los planes de Dios.
Entonces, la tiniebla, la oscuridad, es una falta de luz, es algo que trae una situación de ignorancia, de no creer en las enseñanzas, las escrituras bíblicas. Trae confusión a veces y por falta de conocimiento. Entonces, el evangélico, cree que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. El evangélico cree que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esto está escrito en Marcos 8:31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo dijo Jesús cuando estaba enseñando lo que le iba a pasar. Además, esto lo que dijo Jesús ya estaba profetizado en las escrituras de los profetas, en el libro de los profetas, esto estaba profetizado. Entonces, en el libro de Salmos también está profetizado sobre el padecimiento de Jesús. Entonces, ¿qué ocurría en aquellos tiempos? No aceptaban a Jesús como el enviado de Dios o como hijo de Dios. No aceptaban. Entonces, por eso dice que fue desechado por los ancianos. Los ancianos, vamos a decir, las autoridades principales le decían ancianos, los que tienen alto rango dentro de la religión, y los sacerdotes. También los escribas eran las personas que hacían las escrituras, lo que hoy conocemos la Biblia, lo escribían manualmente, no existían las imprentas. Y estaba diciendo que iba a morir y que iba a resucitar en 3 días. Se está refiriendo a la muerte de él en su cruz. Además, no solo que murió en la cruz, anteriormente fue el maltratado, fue azotado, le hicieron de todo a nuestro Señor Jesucristo. Padeció mucho antes de morir en la cruz. En el versículo 34 dice, y llamando a la gente, de Marcos 8:34, dice, llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El evangélico sigue a Jesucristo. Jesucristo nos invita a nosotros, dice, a negarnos a nosotros mismos, significa negarnos al yo, al hacer las cosas a mi manera, por ejemplo, y no a la manera de Dios. O sea, hago lo que yo quiero y lo que se me da la gana y no obedecer a los mandamientos de Dios. Esto está diciendo Jesús. Para seguir a Jesús hay que negarse a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios si queremos seguir a Jesús. Jesús nos invita a seguirlo. Lo que tenemos que hacer es nosotros negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz con todas las dificultades que tenemos encima y con todas las dificultades que vamos a tener. Seguir a Jesús trae sus beneficios. Entonces, por eso en Romanos 8:17 dice, Romanos 1:17 dice lo siguiente, que el Evangelio tiene un propósito y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Lo que está escrito está
en el Antiguo Testamento por medio del profeta Habacuc. Entonces, el Evangelio tiene un propósito, ¿para qué? Para tener fe, para creer en Dios, creer en Jesús. Tiene un propósito el Evangelio. Para tener fe en Jesucristo y en Dios. Y salvación. Para tener fe en Jesucristo y en Dios y tener salvación por medio de Jesucristo. El Evangelio tiene un propósito. Otra cosa, lo que Dios hace por seguir a Jesucristo y creer en Jesucristo. En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando vosotros, ustedes, nosotros, oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y si creímos en él, en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que Jesús dio en Juan 14:15. Jesús lo prometió ahí, que nos iba a dar el Espíritu Santo. Lo que Dios hace es, nos da su Espíritu Santo. Juan 14:15 dice, lo dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si damos todo este paso, si creemos en Jesucristo, nuestro Salvador, y que murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, lo creemos con todo nuestro corazón, nos sella Dios con su Espíritu Santo. Está escrito, no lo digo yo, está escrito, Jesús lo dijo, para siempre. Ahora, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo? ¿Y qué ocurre con Dios? Ahora, nosotros tenemos que ir a Él. El Espíritu Santo vive dentro nuestro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dejamos de buscar a Dios? No es que el Espíritu Santo se va a ir, Él va a estar apagado, triste. Entonces lo tenemos que buscar. Eso depende de nosotros, que nosotros lo busquemos a Dios, que confiemos en Él, que le creamos. Entonces el Espíritu Santo es el que es el intermediario ante Dios y nosotros. No es la conexión que que tenemos nosotros con Dios. Ahora, Dios nos está invitando a que lo busquemos, que lo conozcamos a través de las Escrituras, a través de lo que nosotros oímos. También hay personas que, pues, por eso, ese motivo que dije antes, que puede ser que nosotros dejemos de buscar a Dios o hemos dejado buscando a Dios. Dios nos está invitando en este tiempo que volvemos a tener una relación, una comunión con Él. Por eso, creer en Jesucristo, una cosa que yo te lo diga, otra cosa que vos los creas. Entonces hay una confesión, una declaración, que es lo que tenemos que hacer nosotros, en voz alta. Lo puedes hacer ahí en tu casa y decirle, por ejemplo, ahora si vos me querés acompañar en esta oración con todo tu corazón y con tu fe, ponerte ahí tu mano en tu corazón
Y si querés poner una actitud de fe, levantar tus manos hacia lo alto y decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con toda tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Los bendigo enormemente en el nombre de Jesús a todas y a todas. Muchos éxitos, prosperidad y victoria. Amén y amén.